Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Pero qué relajo este programa. Porque, pero qué bien, qué ¿Todo buen bien? vuelo, bárbaro, excelente. Así me gusta. Vamos incorporando nuevas coreografías Claro que sí. de este comienzo de programa, pero bueno, darles la bienvenida, agradecerles de que estén ahí y prometerles un hermosísimo programa con maravillosos contenidos. Claro que sí, en este queridísimo oasis cultural de la televisión uruguaya, acá en el dial, en el 6.1, en el 6.2, nos podés ver por cualquier plataforma, nos podés ver en diferido, así que no sabemos si hoy es miércoles de noche, si es martes, si es lunes, no importa en el mañana, momento. de madrugada. Lo importante son los contenidos que tenemos y sí es importante que estés dentro de la fecha de lo que te vamos a estar contando, porque ya arranco de una, cual Tarantino por el final, porque vamos a tener música en vivo y estoy hablando que nos acompaña el amigo Michel Chaton. Lo pronuncié bien, Chaton. Sí, Chaton. Perfecto, algunos capaz que el nombre ahora está en su carrera solista, pero él también forma parte de Salandru. Claro, Salandru es muy conocido. A esto sí lo voy a leer. Aripuca Trío. Muy bien. Y del conjunto vocal también Olga, cuarteto vocal. Pero bueno, ahora sacó su disco solista que se llama Peiscus. Sí. Sí, ahora le vamos a preguntar No, a pero estamos Peiscus. con esto. ¿Por qué? Porque es una palabra noruega que quiere decir ese sentimiento que da estar junto al fuego, en el calor, en las historias, las canciones. Y es un disco así, intimista. Es un disco de 8 canciones que pasan por cuestiones personales e historias, pero que tienen esto de escucharlo como cerca de un fuego. Exactamente. ¿Y cuándo va a presentar este disco? Y eso va a estar sucediendo el 16 de noviembre en la Sala Camacuá a las 20:30 horas. Divino, así que vamos a estar disfrutándolo antes y nosotros siempre les agradecemos a los músicos que vienen por entregarnos su arte aquí antes de que vaya al público. Excelente. Es lo que hacemos nosotros acá, es una especie de, digamos, de carnada, como una cosa como para que vos Él siempre quiere enganches, vincular, él siempre quiere digas, vincular. mirá, y vayas a ver algo. Y ya como rey del enganche, todo tuyo, Noelia. ¿Por qué está diciendo eso Pablo Silvera? Porque vamos a estar conversando con Eugenia Ladra, que es la autora de esta hermosísima novela. Es una belleza de novela, pero no piensen que porque es una belleza de novela se van a encontrar con una historia con cosas hermosas, tiernas, así. No, para nada. Es Pero hermoso cómo está realmente- escrito, es hermoso la cadencia, el flow, como dirían los jóvenes. Y cómo, a pesar de que habla de un lugar ficticio, imaginario, retrata un poco ciertas vidas que hay en ciertos lugares de nuestro país. Cualquier a pesar de que es un pueblito, pueblo, en cualquier pueblito, pero hay muchas cosas que también pasan en la ciudad. Bueno, sí, es verdad, hablas con palabras verdaderas. ¿Verdad? Total. Que también sucede. Ella ahora lo ubicó en un pueblito. Pero bueno, vamos a estar hablando con Eugenia Ladra de esta primera novela que ya se publicó acá en Uruguay y también en España. De hecho, estuvo presentándola en Madrid y en Barcelona. Y bueno, desde ya que comienza el programa, se la recomiendo porque la leímos y nos encantó, nos encantó. Perfecto, y no puedo parar ahora de enganchar porque me voy por la tangente, porque Lucila no la tenemos acá a o vivo, pero nos dejó una hermosa nota de la banda a la cual acabo de nombrar, Tangente. Banda Tangente, exactamente. Ese se ve que yo me estabas haciendo un enganche también, ¿verdad? Sí, pasa que claro, estás muy pero viste, yo distraída estaba, yo estaba concentrada en lo que tenía que decir. No, es que quiero ser escritor, entonces estoy como bueno, enganchando, buscando cómo continuar las oraciones. Bueno, hablando de Tangente, justamente esta banda, compañía, va a estar presentando Solsticio en la Caverna, que es como la presentación de este disco de ellos, que es Solsticio, pero lo que está buenísimo es que va a ser en el Jardín Botánico, pero adentro de un domo, que va a ser como una especie de cámara oscura. Pero mucho mejor lo explica la gente de Tangente y también las personas que estuvieron en la realización de este domo. Así que vamos con Lucila y esta nota de Solsticio en la Caverna. Cada vez menos, más acá.
empezaron aproximadamente en el 2006, siempre tienen como una cosa medio experimental, pero esta vez se la jugaron fuerte, van a sacar un disco próximamente que se llama así, Solsticio, y el show Solsticio en Caverna, bueno, les dio para armar todo esto, que es una locura, pero una locura preciosa que va a suceder en el Botánico. Ya viene como una tradición de la banda de decir, bueno, hacemos una puesta en escena del disco musical. Una motivación, inspiración, fueron estos dólmenes de observación astronómica que existían en la antigüedad, Ajá. Miles de años antes de Cristo. Son cavernas, a veces construidas artificialmente, a veces hechas en la piedra, Naturaleza. donde en un momento del día el sol entra por una abertura y marca el inicio de la primavera o el inicio del invierno, los solsticios. A partir de ahí empezamos a investigar otros fenómenos de luz que sucedían en estos entornos oscuros, como por ejemplo el efecto de la cámara oscura, que es el principio de la fotografía. Entonces, en estos días acá en el modelo lo que vamos a hacer es investigar con este instrumento maravilloso las posibilidades lumínicas de este lugar en función de todas esas cosas que nos imaginamos previamente. Vinimos hoy en plena experimentación, todavía no está cerrado lo que va a pasar allí, son los días 16 y 17 de noviembre en el Jardín Botánico, con ese entorno natural divino también. ¿Qué horario del día más o menos los van a hacer como para tener la luz óptima, lo que precisan? Es a las 2 de la tarde la primera función y a las 4 de la tarde la segunda. Porque justamente trabajamos con la luz del sol. Aparte es apto para todo público. Exacto, para todo público. En ese horario y en ese lugar, Sí. eso se hace posible. Sí, es una cosa durante el día, pero adentro está esta noche, digamos, así. Y eso también nos pareció como un desafío y algo como interesante, decir, bueno, un toque de una banda que habitualmente tocamos en lugares a la noche. En este momento, ¿cómo se autoperciben como banda? Capaz que lo que más se acerca es la idea de compañía, ¿no? O sea, realmente es un grupo como compuesto de muchas personas que todas tienen un rol específico, donde no solamente se piensa en la música, sino también en la puesta en escena. La banda es como un núcleo, quizá, pero alrededor de eso hay como muchas personas. Yo trabajo de carpintero, sí, tengo una carpintería. Y siempre me gustó también involucrarme con otros materiales y eso, entonces esto para mí fue un desafío, el tema del hierro. Ahí apareció Damián, que tiene un taller, una herrería ahí. Ajá. Y bueno, nos juntamos y dijimos, bueno, esto lo podemos hacer. Pero no es nada fácil armarlo, ¿no? Eso lleva su laburo Sin duda que no. de mucho Si tiempo. bien nos dijeron la propuesta, me pareció interesante, sí. Hay un romanticismo, como decís, con el domo, que qué lindo se ve, pero más de esa experiencia de verlo de lejos y decir qué lindo no teníamos. Claro. Entonces, bueno, esto implicó sí, interiorizarse en el tema desde, en mi caso por lo menos, interiorizarse en lo básico de lo que es domo, estructura, y bueno, a llegar a materializar la idea, que eso sí costó, hubo que investigar para que legalmente también sea aprobada. Son un montón de triángulos, parece que fueran todos iguales y no es así. Lo que vemos acá son 250 caños con 6 medidas distintas, o sea, hay 6 tipos de caños que mismo en el ensamble llevan un orden particular, una secuencia que hay que estar bastante atento porque si no, en el momento de cerrar, que es arriba, no cerraría. Muchas veces las motivaciones son como muchas afluentes diferentes. Hay otras músicas que son como más abstractas. Hay un tema que se llama Constelaciones. Bueno, acá tenemos Esas pequeñas infiltraciones. Y que bueno, que es un proceso rítmico en el que se puede entender como una célula rítmica como una constelación. Esto de la mesa, de los acoples y todo eso, como que ahí hay como una cosa más como, no sé, ritualística. ¿Cuál es el sentido, no? Esto de que como que el movimiento de los muñecos van decidiendo la canción que van a tocar, ¿cómo es eso? Esos muñecos se mueven y nos dan pautas de cómo seguir. Por debajo que tienen parlantes. Sí, es un transductor, es una especie de parlante Ajá. que a su Vibra. vez vibra con lo que ellos están tocando
mueve la base esta y a su vez empiezan los macacos, tienen un movimiento que se da casual por lo que está sonando a su vez. Una suerte de ouija, de música, una cosa así. O sea que cada función, cada show será distinto. Sí. Y eso en general en Tangente es así. O sea, cada toque es diferente. Lo que escuchen en el disco se va a acercar un poco a lo que vamos a hacer, pero claramente la música acá se va a transformar en otra cosa también. Dios y el aire le acercó el olor de un sueño errante y la ves entrando en el camino de la claridad y la ves entrando. Interesante para ir y saber qué pasa con la luz adentro de ese domo, ¿no? Increíble, la verdad. Estábamos hablando ahora con Michelle, con los músicos de Van a estar, que están en el mismo día, así que pueden hacer todo el tour. Pueden ir temprano a ver esto y después irse a la Sala Camacuá. Totalmente. Pero mañana también pueden hacer Mañana cosas. se pueden hacer cosas, porque mañana en el MAM, a las 20 horas, ustedes ya saben que todos los jueves hay música con entrada libre en el MAM. Y atención, porque mañana ¿saben quiénes van a estar? Los de La Santa. La Santa en el MAM mañana a partir de las 20 horas. Así que a disfrutar de la música de esta banda. Y bueno, y también obviamente a disfrutar de todo lo que tiene el MAM, ¿no? Como siempre les decimos, paseo de servicios, paseo gastronómico. Exacto. O sea, a romperse la boca y escuchar buena música. Muy bien hablado, así que ya saben, Mercado de Historias. Mercado de historia. Y me toca a mí, claro, porque sigue la música de los PNT. Tengo para pasarles un hermoso evento también que va a suceder el sábado 16 de noviembre, ahí en el Molino de Pérez. Fábrica de Cultura, se van a estar presentando Nelson Cedrés, Mauro Pérez, Rolo Fernández, recién llegado de Bélgica, y Marcelo Zapuca, todos músicos de jazz, porque es un ciclo de jazz. Y bueno, la organización agradece al Molino de Pérez, Fábrica de Cultura, por el espacio, a los sponsors por el compromiso con la cultura, apoyando este evento, y a UTEC Mercedes por colaborar también con el proyecto. 20 horas apertura de puerta, 20:30 jazz, 21:30 comienzo de jam. Estoy leyendo, pero tienen toda la información ahí, así que aquellos que gusten de la música del jazz, ya saben, en el Molino de Pérez, el 16 de noviembre. Y ahora nos vamos a la primera tanda y en un ratito vamos a estar conversando con Eugenia Ladra sobre su primera novela, Carnada. Ya venimos. Mira, cambios de pantalla y la luna despega, luces en la capi. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Y la luna despega, luces en la capi renuevan la silueta de una ciudad que espera. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Y como les contamos al principio del programa, ya hace un tiempito que se puede disfrutar de esta novela que se llama Carnada, que es la primera novela de Eugenia Ladra y que no solo está editada acá en Uruguay, sino también en España. Y tenemos la suerte de estar con ella y poder conversar de esta belleza en Mirá Montevideo. Muchísimas gracias por estar hoy acá, Eugenia. Y te recibimos con un fuerte aplauso, porque siempre recibimos a los invitados con un fuerte aplauso. Y además un aplauso por la novelaza que tengo entre mis manos en este momento. Es verdad. Bueno, nosotros nos pasa muchas veces con Noelia cuando nos ponemos medio modo fan, con algo que nos llega y leemos y nos entramos a mensajear y ocuparnos. Arrancamos las entrevistas como dando por sentado que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Claro. Queremos ya meternos en los personajes, meternos en tu forma de escribir y bla. Pero capaz que para una introducción vamos medio a lo clásico y que cuentes un poquito por arriba de qué trata Carnada. Bueno, esa parece la pregunta más fácil, pero es la más difícil de todas, porque tenés que hacer como una especie de tráiler, ¿no? Sí. Que enganche. Y tampoco spoilear demasiado. Claro. Bueno, creo que Carnada, si lo fuera a decir en una frase, sería para mí como el retrato de un pueblo. Pero en verdad también es un verano en el que seguimos sobre todo a dos personajes principales, que son Marga y Recio. Marga, que es una adolescente que cumple 13 años en los primeros capítulos del libro y que es nacida y criada en este pueblo que se llama Paso Chico. Y Recio, que es un forastero que llega, nadie sabe muy bien de dónde ni cómo, pero que aparece en el pueblo y es un poco la novedad, ¿no? Y es el verano en el que ellos se conocen y se hacen novios, se novian, ¿no?
y así suena como un romance, una novela de romance, pero claro, en verdad está teñida de otro montón de cosas que pasan, de violencias, que bueno, que me interesaba contar un poco para retratar o dar una visión de cómo funcionan las comunidades que están aisladas, que nadie mira mucho, ¿no? Y que empiezan a crear un poco sus propias leyes, sus propias normas. Y por eso vuelvo a lo del principio, de alguna forma para mí Carnada es una especie de retrato de Paso Chico, que es este pueblo ficticio que no está en el mapa, pero que está en Uruguay, ¿no? Un poco eso. Apenas cuando uno abre el libro, y ya te voy a dejar. No, perdón, tranquilo. apenas uno abre el libro, enseguida hay 2 páginas que son como una patada en el pecho, decir, lo que acabas de decir, sí podría ser una historia, un romance, de un pueblo, todo, pero ojo que acá vamos a hablar de esta manera y así va a ser. Sí. Eso es algo que cuando lo venías escribiendo ya del Vamos sabías que querías introducir al lector, o sea, querías dar una advertencia al lector, ponerle como yo lo interpreté cuando lo leí, o se dio que lo escribiste todo y dijiste, no, tengo que poner un contexto antes. No, esa fue de hecho el primer capítulo, que es muy breve, fue lo primero que escribí, en verdad. Un poco como el ejercicio de encontrar la voz de la novela, ¿no? Como empezar también ahí media res, ¿no? Como ya adentrados en la situación, no plantear un principio de como después sucede, páginas después, que bueno, quizás es el cumpleaños de Marga cuando cumple 13, que da inicio, digamos, a ese verano que vamos a ser testigos. Quizás ese es como el inicio más cronológico, de alguna forma, pero me interesaba como empezar la novela ya metidos en la situación, Claro. ya estando bien adentro, aunque no termines de entender bien por qué está pasando lo que está pasando, pero que un poco esa curiosidad te haga seguir avanzando en la lectura, ¿no? Como ese no entendimiento total o ese entendimiento parcial para intentar completar esa información que falta. Y me parecía interesante como advertencia, es una forma de verlo, no lo pensé como voy a advertir al lector, No, claro, pero sí hay una cuestión de, bueno, esto va por acá, Claro, ¿no? Como total. vos ves, si querés Sí. meterte, si querés seguir caminando en este Entrar pueblo, a Paso ¿no? Chico, claro. Claro. Recién hablaste de que planteaste como la voz de la novela, Sí. ¿no? Que me parece interesante el concepto, porque la voz de la novela es la voz de la autora. No. ¿Qué es la voz de la novela? La voz de la novela es la voz del narrador, ¿no? Que en este caso tiene momentos como de una voz más clásica, como una tercera persona, ¿no? Como está escrito, como hay escrita mucha literatura, con esta voz que relata un poco desde arriba, mirando todo lo que hay, ¿no? Y que no tiene mucho límite para ver todo lo que hay. Pero también que tiene esta posibilidad, y que esto me interesó trabajarlo mucho en Carnada, de lograr cierta elasticidad. Es decir, bueno, ocupa un lugar en un momento, quizás desde este lugar más privilegiado, omnipresente, pero también se va metiendo en los personajes, y me gustaba pensar que el narrador se ensuciaba un poco con la tierra del pueblo, ¿no? Se ponía al ras, y a veces pasa que cuando los personajes hablan o piensan algo, eso ya entra dentro de la voz, no hay como signos de diálogo, de puntuación que te vayan avisando que, bueno, ahora está hablando otra persona, sino como que todo forma parte de una misma maraña, de alguna manera, ¿no? Y por momentos, yo en momentos pensaba en qué edad tiene esa voz de narradora, porque a veces alguien con experiencia, a veces va al barrio y habla como si hablara un adolescente, ¿no? Se desdobla todo el tiempo. Sí, es un poco el pueblo, ¿no? Como para mí, al menos, lo escribí desde ese lugar, buscando que pudiera abarcar los límites del pueblo y que pudiera ser todos los que integran el pueblo en ese momento, ¿no? Por eso también tiene sus limitaciones esa voz, no nos cuenta nada de lo que pasa por fuera de los límites, por eso, por ejemplo, historias como las de Recio, uno de los personajes principales, bueno, sabemos de él lo que está ahí, que aparece, claro, y tenemos en un momento como un flashback a su infancia, pero a partir de un elemento que él lleva consigo, que es una medallita, ¿no? Entonces, esa medallita es un poco la clave para ver de dónde la trae.
pero no conocemos mucho más porque esa voz, digamos, tiene sus limitaciones y esos límites son los mismos o coinciden con los límites del pueblo, de alguna forma. Debe de ser, seguramente capaz que es distinto en cada, yo qué sé, género que haces, cuento, novela o así, o en cada, bueno, esta es tu primera novela, pero sé que estás en algo nuevo por ahí, pero ¿partís de una idea o una anécdota que querés contar o se te aparece un personaje? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue este proceso de Carnada, por ejemplo? Bueno, en Carnada creo que se cruzaron un poco dos cosas, ¿no? Como por un lado esto que les decía recién de tener muchas ganas de escribir sobre comunidades en entornos aislados, eso era algo que me interesaba. Creo que ahí hay, como que deja a la vista algo muy particular de la condición humana, ¿no? Como fijarnos en un pueblo, en una población pequeña que nos permite como no estar tan apabullados de cosas que nos distraigan, ¿no? Claro. Ahí hay pocos elementos, entonces nos podemos fijar bien qué significan cada uno de esos elementos y cada uno de esos personajes. Y por otro lado, tenía muchas ganas de escribir sobre algunos paisajes que tenía un poco atravesados en mi cabeza y que sentía que eran muy literarios y que además sentía que iba muy bien con este tema que quería poner sobre la mesa de alguna forma. Entonces, un poco de la combinación de esas dos cosas es que viene como ese impulso de escribir y de buscar esa voz y bueno, y de seguir escribiendo. Claro. y poner ¿Y un Marga punto. cuándo te aparece? Bueno, Marga aparece muy rápido, en verdad. Yo nunca escribí nada que no tuviera protagonista mujer, femenino, ¿no? Como que encuentro ahí algo en los personajes femeninos centrales que me dan como, no sé, que me gusta estar ahí. No sabría cómo hacerlo desde personajes masculinos, entonces ella me aparecía muy desde el principio, incluso con su edad, que me costó en un momento definir qué edad tenía, en qué parte de su adolescencia estaba, pero sí sabía que era adolescente, ¿no? Que está como en ese momento de pasaje entre la infancia y la adolescencia, como ese lugar raro, ¿no? Por el que pasamos las mujeres, en el que sos una niña, pero quizás el mundo no te ve ya como una niña, ¿no? Entonces es un momento incómodo y me interesaba cómo abordarlo en la novela. Entonces ahí nace Marga. Yo quería, hace un ratito hablabas de la narración, de los límites, que no conoce lo que sucede fuera de Paso Chico, pero a su vez uno va leyendo y es como que en ningún momento hay una incoherencia, está todo como muy atado, que a veces, bueno, puede pasar que hay alguna licencia que estás leyendo y de repente se pasó que había un árbol y después en otro capítulo ya no está ese árbol o cosas de esta. ¿Está atado a la realidad? O sea, ¿está basado en cosas que conoces, en algún pueblito en particular o algo? ¿O te hiciste un mapa, un dibujo, te armaste un mundo, no sé, como cuando leía Tolkien y lo primero que tenía era el mapa de toda la Tierra Media? Si fue algo así el proceso. Bueno, es un poco de las dos, en verdad. Yo viví en Nueva Palmira muchos años, 10 años, en parte de mi infancia y mi adolescencia, y ahí íbamos mucho con mis amigos a Punta Gorda, que es ahí donde se une el río Uruguay y el río de la Plata, y es un lugar muy increíble visualmente, ¿no? Como las imágenes, los paisajes, como la naturaleza muy a flor de piel, y los barcos también que van al puerto de Palmira y que pasan muy cerca de la orilla. Entonces se dan unas imágenes muy particulares y creo que a partir de esas imágenes, de esos recuerdos y de esas atmósferas también, ¿no? Como el verano, los bichos, el calor, a partir como de esos recuerdos y la creación de ciertas particularidades del pueblo se va formando lo que es Paso Chico. Sí me tuve que hacer un mapa, ¿no? Claro. Porque yo no estaba hablando de Punta Gorda, sino que estaba creando Paso Chico y Paso Chico tiene sus particularidades que no las tiene Punta Gorda. Pero sí me sirvió como una cuestión de conocer el territorio del que estoy hablando, el haber vivido y haber estado en esos lugares. Pero hay una cuestión de ficción que también me interesa un montón, ¿no? Esto que decías de Tolkien, como la creación de un universo
me parece fascinante, aunque es un universo Sí, pequeño, sí, sí, pero ¿no? es- Pero que tenga sus cositas, tenga su mapa y que los personajes se muevan y respeten siempre ese mapa, ¿no? Y que suene eso, que se lea coherente. Claro. O sea, O que tengan su propia bebida con su propio nombre, ¿no? Como esas pequeñas Agua de cositas arroz. que me divertía hacerlo también. Sí. Ahora que hablas de todo esto, me da curiosidad, ¿cómo te despedís de eso en un momento? Porque si vos, claro, si te metes en la novela, escribís, y me imagino, ¿no? Que por más que muchas veces la creación, hay cosas que no te salen, no tenés dificultades, no sé qué, igual te metes en ese mundo que creaste vos y que te maravilla también, como venís hablando. ¿Qué pasa cuando decís, bueno, esto tiene que llegar a una conclusión, termina, se edita el libro y todos esos personajes te generan algo de nostalgia o así? O decís, bueno, voy a hacer una segunda parte de... No, no quiero hacer una segunda parte. Pero sí, entiendo la pregunta, porque uno pasa mucho tiempo con ellos y en ese lugar. Y pensándolos mucho, porque Sí. debes de haber pensado muchas más cosas de Marga de las que están en la novela, quizás. Sí, sí. Yo creo que hay como un agote al final también, ¿no? Este para mí fue un proceso largo, no tanto por el libro, no es que sea un libro extenso ni que tenga una complejidad que me haya hecho escribir mucho tiempo, sino porque era la primera vez que escribía algo de largo aliento, entonces fue un proceso de mucho aprendizaje para mí. Y claro, estuve 3 años trabajando en este libro, entonces ya lo último me preocupaba por entregar y el trabajo, la entrega final a la editorial, que estar contenta y estar segura de lo que estaba haciendo, pero también otra parte de mí quería mandar ese mail y ya está, ¿no? Como ponerle punto final y listo, ¿no? ¿Y cuando te vienen las interpretaciones de los lectores? Porque ahí hasta debe de cambiar. Sí, un montón. ¿No? La forma que ven los lectores a tus personajes o lo que les pasa a tus personajes. Sí. Es muy rico eso también, ¿no? Como cuando empezás a ampliar, cuando salís de vos misma, ¿no? Y de lo que vos pensás que pueden llegar a interpretar y te pones a hablar con otras personas, hay un montón de casos donde decís, bueno, fue por el lado que yo esperaba o que imaginaba que podía ir, y otro montón que no, que crean sus propias interpretaciones y teorías, y eso también es increíble que pase, porque te das cuenta que el libro está vivo, la historia está viva. Y es un libro que, bueno, como hablábamos recién, ¿no? Pide al lector que lo complete en ciertos momentos. Entonces, realmente necesitaba de una lectura activa para mí, de parte del otro lado, ¿no? Entonces sí, es muy lindo de intercambiar con gente que lee. Creo que los clubes de lectura, los que he ido a conversar con gente que ha leído el libro, ha sido como de los encuentros más lindos con personas, ¿no? Porque no es solamente yo hablando del libro o intercambiando con otra persona, sino como, bueno, todos exponiendo un poco qué pensaron, hacia dónde lo llevó, qué hicieron con el libro después de haberlo leído, ¿no? Eso también es bien interesante. ¿Y qué cosas de esos intercambios podrías decir que te llamaron la atención? Tanto para bien como para el otro lado. ¿Cómo fue esa dinámica con las devoluciones? Bueno, hay un tema bastante candente en los clubes de lectura, que es el tema de la violencia y de los abusos que suceden en el libro. Y ahí es interesante ver cómo hay muchas personas que los reconocen y los nombran, y cuando hablan de abuso es un momento pesado, digamos, en el encuentro, y mucha gente que no. ¿No? Entonces ahí también yo me hago la pregunta de, ¿me quedé corta en hablar de esto? O sea, por si lo percibieron o no lo quieren hablar. Bueno, es un poco, esa es la duda, pero a veces cuando se blanquea esa situación, ¿no? Y viene otra persona y sí usa la palabra abuso o abuso sexual. Abuso sexual, sí. Y claro, y ahí tampoco es que vamos a decir, bueno, decinos todo lo que pensaste, claro, ¿no? Pero claro, sí. A veces ven otro tipo de violencia que hay en la novela, como más violenta que eso. Sí, sí, eso es interesante de ver. También entender de dónde viene, ¿no? Quiénes son esos lectores.
Si son mujeres se interpreta de una forma, si son varones de otra, las edades también tienen mucho que ver. Las personas más jóvenes sí enseguida ponían sobre la mesa como los diferentes tipos de violencia que hay y les interesaba como debatir a partir de eso. Fueron muchas personas que trabajan con género en los clubes de lectura, ¿no? Como usar el libro como herramienta también. Total. Entonces, ahí es bien interesante porque es eso, uno después de escribir y cuando se publica el libro tiene su recorrido y ya no podés estar hablando por el libro habla por sí solo y construye por sí solo, ¿no? Entonces es interesante tener esos intercambios para ver hasta dónde llega y qué respuesta hay del otro lado, ¿no? Y si hay que seguir insistiendo con estos temas o no. Un poco eso me da la pauta a mí. Clarito. Ahora, bueno, nosotros chusmeamos porque estuvimos estudiando para la entrevista y sabemos que estás en algo, por lo menos. No sé si se podemos decir una novela o algo, pero estás escribiendo. Sí, O te escribís todo el tiempo. Está no sé. tan incipiente que ni sabría qué decirles, pero sí, el otro día ahí con Fernando Medina hablaba de que estaba como... Me volvía como una insistencia con la oralidad, con trabajar la oralidad, pero de forma escrita. Bueno, encarnada está, ¿no? Sí. Esas palabras que juntás, Sí. poca cosa como una palabra sola. Cosa rara. Cosa Cosa rara, rara. Sí. mucho menos. Juntás las palabras y las volvés una palabra Sí. nueva, digamos. Sí, eso sí. ¿Eso cómo se te ocurrió? ¿Por el tema de la oralidad? Sí, buscando acercar un poco la escritura a la oralidad, ¿no? Vieron que cuando hablamos hay palabras que solemos decir como más pegadas, Claro. ¿no? A mí mi favorita del libro es, que no se dice, loco como cabra, y el como cabra todo Como junto, cabra. ¿no? Como que te marca una cadencia al leerlo también, ¿no? Como que te apura un poquito. Sí. Y es algo que me interesaba marcar porque, bueno, hay una búsqueda ahí que uno va profundizando y que ahora me interesa profundizar en esto que estoy escribiendo, de, bueno, cómo llevas la oralidad a la escritura sin que sea una caricatura, ¿no? Sino como explorando formas, mismo con las palabras, con las formas que tenemos de escribir, pero acentuando como algunos rasgos, como en este caso eliminar un espacio, unir palabras y ver qué efecto genera eso al leerlo, Claro. ¿no? Y bueno, estoy un poco en esa, como explorando ahí. Se da ¿Qué natural. otras Es una cosas? sorpresa, pero aparte es una acento, sorpresa también. O Sí, sea, y cuando cuando lo venís le- leyendo y empiezan a aparecer esas palabras, te sorprende y decís, ah, sí. O Yo sea, la leía con sí. acento, por ejemplo. Así. Me daba, le ponía un acento como de pueblo o algo, sentía como que, bueno, Mirá. estaba en la reunión con mi familia hablando. Así. Una lectura Este, dramatizada. Sí, así, sí, me encanta. Eugenia, nada, tenemos que cortar, un placer tenerte aquí. Gracias. Ni que hablar que tenemos al Papo del otro lado también, a que... Compañero querido que Tony. se quedó después del lado B. Dijimos, Sí, no es el vamos a padre decir de ella, nada. es el padre de ella. Antonio querido, también le vamos a dar un compañero del canal. Y bueno, nada, esto que Carnada siga para adelante, conquistando el mundo, y esperaremos una próxima novela. Divina la tapa, el diseño, el Sí, dibujo. lo hizo María Lu, que es una ilustradora argentina que es increíble el laburo que hizo. Muy bien. Muy linda. Bueno, que se edite en muchos países. Estamos en eso. Y más ediciones acá y en España. Gracias. Esa va toda junta. Y que Estamos se en eso. traduzca Estamos a en muchas eso. lenguas. Exactamente. Hermoso. Bueno, nosotros, Muchas gracias, Eugenia. amiguita, nosotros nos tenemos que ir a un corte porque tenemos que seguir con música. Michelle Chaton llega. Ya volvemos. Y llega el momento de la música, sí, acá, mira Montevideo, porque como lo hemos prometido, va a estar tocando acá Michelle Chaton, que se va a estar presentando este 16 de noviembre en la Sala Camacuá. Va a estar presentando su primer álbum como solista. Es un músico que está y ha estado en varios proyectos, entre ellos Salandru. Y bueno, y ahora se viene con este disco que, ¿cómo se llama? Que vos tenés bien la pronunciación de la palabra. Paiscus, ¿por qué? Porque es esa sensación de estar alrededor de un fuego, escuchando historias, canciones, ese confort que te da. Y eso va a estar pasando en la Sala Camacuá. Y Michelle no viene solo, está acompañado de Agustín Gardil, Que es el quien también productor, es el aparte. productor del disco. Perdón. Así que si les parece, los escuchamos. Adelante, chiquilines.
despegar los pies del suelo, mi amor, como un sube y baja. Y aquel secreto que al principio no querías decir y me contaste. Despegar los pies del suelo, mi amor, como un sube y baja. Y aquel secreto que al principio no querías decir y me contaste. Mi mente es una enredadera, mi corazón una playa. Suelo dejarte hablar, porque lo que decís siempre habla de mi mente. Es una enredadera, mi corazón una playa. Suelo dejarte hablar, porque lo que decís siempre habla de vos, porque lo que decís siempre habla de vos. Corro porque solo correr me va a dar una canción. Todavía no aprendí a soltar y no aprendí a huir. Huyo porque solo huir me va a dar una canción. Todavía no aprendí a saltar desnudo del vagón. ¡Claro que sí! ¡Bravo! Michelle, Tim, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Placerazo. Bueno, vamos a tener que arrancar ya por el nombre del disco, ya te lo voy diciendo que estuvimos moviendo, pero bueno, creo que engloba también el espíritu de lo que la gente se puede encontrar en el momento de ponerle play a ese disco. ¿Cómo nace esta expresión noruega? O sea, no cómo nace, sino cómo vos llegas a ella. Bueno, buscando palabras hace como 5 años, buscando palabras en internet de otros idiomas que no tengan un significado directo al español, ahí encontré esta palabra, peiskos, que se dice paiskus en realidad, en el noruego. Y después, cuando empezamos el disco, la intenté buscar de nuevo y no la encontré, esa palabra. O sea, tenía el concepto en la cabeza de que había una palabra, que existía una palabra, no me acuerdo qué idioma tampoco, que significaba esto de los sentimientos que te emergen cuando estás en una fogata, en un fuego, en comunidad o en tu casa, en una fogata, ¿viste? Entonces, varios años también intentando buscar de nuevo la palabra, no la encontraba, y cuando estábamos haciendo el máster del disco, dije, bueno, la voy a buscar de nuevo a ver si aparece, y ahí busqué palabra en otro idioma, así, ¿viste? Que significara esto, y ahí la encontré. O sea, se escabulló Sí, sí. durante un tiempo y con el disco Estuvo, dijo, sí. aparezco. Tal cual, estuvo como escondida, ¿viste? Durante un tiempo ahí. ¿Y tuviste alternativas? Y sí, en un momento quería ponerle doble exposición al disco. ¿Doble exposición? Doble exposición por esta técnica fotográfica de doble exponer una imagen, ¿no? De superponer una imagen con la otra. Que mismo la portada del disco es eso, son flores y bueno, mi rostro ahí superpuestas. ¿Y eso porque tiene que ver con la música, con el sonido que buscaron, los arreglos? Sí, tenía que ver más que nada así con esa sensación también de doble exponerse, como de ser como tener varias como personalidades quizás dentro de las canciones, como
por un lado también la música, las letras, cómo se van como tejiendo, ¿no? Entonces por ahí surgía. Pero me gustaba más también esta sensación del paiscos, del fuego, de esos sentimientos que te emergen ahí. Y con las músicas y las letras, como que me surgía más esa sensación. Claro. Ahí va. Tim, ¿cómo fue el laburo de producción? Y fue largo, fueron 2 años de juntarnos 2 veces por semana, a veces 3. Largo, lento y muy disfrutable, de mucho aprendizaje y sin presión de tiempo, dejando que llegue la música, conectar con ella y llevarla a los lugares que la música quiera ir, sin presionarla ni meternos presiones ni objetivos, solamente descubrir y encontrar la esencia y plasmarla con los elementos y las herramientas que teníamos. Pero para eso, ¿qué se necesita? Por ejemplo, estar probando diferentes versiones de cada canción, diferentes texturas. ¿Por qué es un proceso que se hace tan largo? Se precisa imaginación, emoción, sentimiento y escucha. Es escuchar, percibir la música, ver lo que te va generando y hacia dónde ella te va llevando. ¿Y cómo lo traducís en lo que es como la instrumentación? Claro. ¿Viste? ¿Cómo Y ahí uno conecta la emoción con el mundo más técnico y los conocimientos que uno tiene con la música. Ahí es donde se conecta la emoción y todo lo técnico. Que ahí ya descifrás, ok, esta canción comienza súper dulce, ya la conectás con la armonía. Y tú, con tu trabajo interior y experimentación con la música, ya descifrás y ya sabes qué armonía o qué acordes utilizar o qué sonidos van a despertar dulzura, van a despertar simpleza, calma, fuerza. Ya conectás lo técnico con lo emocional. Y eso fue el trabajo lento, disfrutable y encontrando la esencia de la música. Sí, y el disco quedó... Estuvimos 1 año y medio, ¿no?, en el proceso de maqueta de las canciones y bueno, después de ese año y medio decidimos empezar a grabar, juntar a los músicos para empezar a grabar. Exacto. ¿Y vos por qué quisiste trabajar con él? Bueno, yo lo conocí a Agustín en la IUM. Sí. Nos conocimos en la cátedra de dirección de coro. Él venía de Paysandú y bueno, yo de acá de Montevideo nos cruzamos ahí, nos conocimos y me pareció un tipo que tiene mucha imaginación, como decía, mucha creatividad, como que siempre lo vi de esa forma y por eso tenía ganas de trabajar con él, para empezar como a experimentar otras cosas. Claro. Y vos estas canciones, en realidad, o sea, ya las tenías, eran como, o sea, porque vos, bueno, tenés otros proyectos musicales, pero esto era como que iba quedando... Relegado. Ahí claro, relegado. o sea, yo estaba trabajando con Salandrú, Claro. con la banda Salandrú y también después con el trío Aripuca, que bueno, como todo proyecto, éramos muchos compositores y bueno, hay algunas canciones que quedan como para la banda y otras que quedan como por fuera, ¿no? Y bueno, esas canciones fueron las que empezamos a trabajar, algunas de ellas en el disco. Algunas tienen muchos años, te diría que 13 años, la más antigua. Y hay algunas que fueron surgiendo mismo en el proceso de maqueteado y de grabación del disco, que son un poco más nuevas. Claro. Tenemos 2 seres humanos aquí delante nuestro, pero este 16 van a haber invitados, va a ser una banda más grande, ¿no? Sí, van a haber muchos invitados. La banda somos 9. Después la banda como fija, sí. Va a estar lindo. Después voy a invitar a Nacho de Salandrú para el cello, Candela, que es mi compañera, para cantar una canción, Candela Cabanillas. Después a mi profesor de guitarra, Darío Iglesias, del TUMP, también para armónica y piano. Y también voy a tocar algunos temas con Salandrú y con Aripuca Trío. Ah, bien. Así que vamos a hacer como 20. Va a ser una fiesta ahí. Vamos a hacer una fiesta Fiesta de completa. todos los kioscos. Sí, todo. Hermoso. Claro, porque los temas del disco son 8, entonces Claro. para hacer un show, Sumar más un- canciones, ¿viste? Bueno, y bueno, nada, nos queda despedirnos, nos queda agradecerles muchísimo la presencia, llevar a la gente a que escuche el disco, que también los veo ahí, hay una estética ahí todo pensado, ¿no? Hay los colores, los veo a los dos vestidos de claro, ¿no? Hay como toda una cosa que se transmite ahí como de paz, de Tal cual. disfrute, ¿no?
Sí, tal cual. Es Es así. una búsqueda por ahí. Bueno, pero el sábado hay pachanga y de todo. Sí, de todo, de todo. Claro que sí. Chiquilines, muchísimas gracias. Mil Nick, gracias. Michelle, un placer. Les toca cerrar el programa con música a vivo. Y nosotros nos toca decirle a la gente que nos Hasta vamos a el encontrar lunes. el lunes. Así que con ustedes, Michelle Chaton. Cantaré al sol mi canción, hundido en la piel, mirándote, perdido en la realidad, prefiero escapar, amándote. No sé si estoy o me fui, seré yo así, tan libre. Raras melodías navegan en las aguas de un mar abierto, lleno de canciones que desnudan las tensiones de mi cuerpo inquieto por el vértigo de estar vivo como la sed de tu soledad despierta. Buscando siempre un porqué para caminar más libre. Perdido en la realidad, prefiero escapar.